Peña, un siervo de Dios muy querido de la congregación, se ha ganado el respeto por su humildad, por su rectitud, y hoy va a traer la bendita palabra. Vamos a orar por nuestro hermano Ramón en esta mañana. Viene a este púlpito y el Señor lo va a usar trayendo un mensaje que va a traer edificación a la iglesia. Entonces damos gracias al Señor por Ramón, que se ha preparado para esta mañana tan especial. Vamos a orar por nuestro hermano en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Ramón Peña, junto con Bambi, matrimonio ejemplar. Te pedimos que hoy lo uses aquí en el púlpito, que tú pases el carbón encendido por sus labios y venga palabra de edificación, de entusiasmo, de ánimo a la iglesia tuya. Úsalo, Señor, Espíritu Santo, Él está ahora en tu mano, úsalo con poder de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestro hermano Ramón Peña trae la palabra. Gracias. Dios les bendiga, hermano. Amén. No sé si sería bueno, como dice el pastor, alguien de atrás que quiera venir al frente, ¿verdad? Para que estemos más cerquita, ¿verdad? Más calor, que desee, es voluntario, ¿verdad? ¿Quiénes tienen boletín? Yo quiero que lean donde dice el lema 2012. Vamos a ver. Lema 2012. Digo 1, 2 y 3 y lo leemos todo. Lema 2012. 1, 2 y 3. Recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Pues en este año, este lema de la iglesia, ¿verdad? Si vemos las predicaciones que ha habido a través del año, tienen ese fin. Todas las predicaciones han venido, todos los mensajes han venido a estimularnos, ¿verdad? A nosotros ser mejores testigos. Y yo quiero felicitar a esta iglesia porque esta es una iglesia que evangeliza, ¿verdad? La mayoría de los que están aquí se evangeliza, ya sea individualmente o colectivamente. Los viernes van a evangelizar. Muchos de nosotros evangelizamos individualmente, ¿verdad? El pastor dice que los trataditos no dan abasto, se van acabando. Y eso es bueno para la iglesia. Y en esta mañana vamos a ver cómo eso lo ejemplificó un personaje de la Biblia, un hermano de nosotros en la Biblia, del libro de Hechos, que se llamó Felipe. ¿Y qué cosas Felipe tiene que puede ayudarnos a nosotros a la tarea que ya comenzamos a hacerla mejor? A la tarea, ¿verdad?, que se supone que cada uno de nosotros haga, ¿verdad? Eso es un mandamiento de Dios. Se ha hecho mucha predicación, yo creo que no queda duda, ¿verdad?, en cada uno de nosotros que evangelizar es un mandamiento de Dios, ¿verdad?, que es un requisito de cada cristiano. Y quiero que nos pongamos de pie y busquemos en Hechos capítulo 8, reverencia a la palabra, los versículos del 26 en adelante. Hechos 8, versículos 26 en adelante. Okay, dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando de ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Y pueden interesarse, amados hermanos. Cuando vemos las características, primero que tenía Felipe, ¿verdad? Tendremos que ir un poquito más adelante del libro. Y en Hechos capítulo 6, vemos la figura de Felipe. En el capítulo 6, cuando empieza el capítulo, edición de los 7, en ese momento histórico, habían cerca de 10.000 hermanos, ¿verdad? Había un montón de creyentes, había habido 2 predicaciones, una de 3.000 y otra de 5.000 convertidos. Además de eso dice que la Biblia dice que la gente aumentaba, los creyentes cada día más, cada día se añadían a la iglesia. Así que podemos pensar que habían sobre 10.000 creyentes. Y hubo, como siempre, donde hay mucha gente, se forman bochinches, ¿verdad? Y hubo un bochinche que decían las viudas de los griegos, mira, nos están atendiendo a las viudas de los griegos, todo se le da a los hebreos, y ese rumor que podía destruir la iglesia, hubo que conseguir a 7 personas que lo resolvieran. Gracias. Y aquí se ve, entre uno de ellos fue Felipe, y para escogerlo tenían unas características especiales. Estamos hablando de cerca de 10.000 personas para escoger a 7. ¿Se imaginan eso? ¿Qué clase de cernimiento se tuvo que haber hecho ahí, ¿verdad? Para decir, estos 7 son los que van a... Y miren las características que Felipe ya tenía. En el versículo 3, el 6:3, dice, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarle esta responsabilidad. Miren qué características ya tenía Felipe. Buena reputación, lleno del Espíritu y de sabiduría. En otras versiones dice de buen testimonio, ¿verdad? Y una de las cualidades que nosotros debemos añorar, ¿verdad? Cada iglesia, cada individuo en Puerto Rico y localmente, es tener un buen testimonio. De hecho, creemos, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que en años pasados, ya gracias a Dios está cambiando, ese ha sido uno de los talones de Aquiles que ha tenido la iglesia en Puerto Rico. Que muchas veces tenemos una doctrina correcta, pero la vida no cuadra con la doctrina que tenemos. Y gracias a Dios eso ha ido cambiando. Y nosotros tenemos la responsabilidad histórica y la responsabilidad moral de que el Evangelio cambie, que el testimonio de nosotros, nuestra vida, sea cónsono con lo que nosotros decimos, que lo que nosotros hacemos sea cónsono con lo que nosotros decimos. Eso va a ayudar mucho más al Evangelio. Cuando las personas vean, esta persona, lo que dice y hace está igual, ¿verdad? Y vemos que Felipe era un hombre de buen testimonio. Cuando tuvieron que buscarlo, dice también, lleno del Espíritu Santo. Sabemos que la obra no es de nosotros, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer la obra de Dios por nuestra propia fuerza, porque no funciona así. Tiene que ser con la fuerza del Espíritu Santo. Y Felipe era un hombre que dice la Escritura aquí que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía un sentimiento, una sensibilidad al Espíritu. También hay otra característica, dice, y de sabiduría. Y eso nada tiene que ver con inteligencia, nada. La sabiduría que habla la Biblia no tiene que ver nada con inteligencia, es otra cosa. Es la sabiduría espiritual. Dice la palabra de Dios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tener respeto a Dios. Y Felipe le tenía respeto a Dios. También en la palabra de Dios hablan de sabiduría cuando la persona tiene una perspectiva bíblica de las cosas, una perspectiva espiritual de las cosas. Entonces podemos tener, hay 2 caminos, podemos tener una perspectiva mundana de las cosas o una perspectiva bíblica de las cosas. ¿A qué me refiero? Cuando la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es una perspectiva bíblica de la vida. Podemos ver la vanagloria de la vida, cómo uno cataloga la vida, cómo uno ve la perspectiva de la vida. Y eso es lo que dice la palabra de Dios con sabiduría. Pues esas son una de las primeras cualidades que nosotros debemos añorar como cristianos. Un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría, pero la de Dios. La segunda cosa que este hombre tenía, ¿verdad?, que este hermano tenía, que lo hacía especial, ¿verdad?, en la obra de Dios, se encuentra en Hechos 8, un poquito más adelante. Del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios, y es una característica bien importante en nuestro tiempo para poder evangelizar mejor y ser más efectivo. Y es que no tenía prejuicio, ¿verdad? Dice la Biblia que en el capítulo 8, versículo 4, hubo una persecución en la iglesia. Dice que la Biblia que los que se habían disperso predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe, estamos en el capítulo 8, versículo del 4 en adelante, y al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Y de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Dice que Felipe, cuando dice que todos se esparcieron, iban por todos sitios predicando el evangelio, cuando uno ve unos pasajes posteriores que explica ese, prácticamente iban por todo el sitio predicando el evangelio, pero eran los judíos. Muchos de los que fueron esparcidos iban a predicar a los judíos solamente. Fíjense en qué visión tenía Felipe, que él dijo, voy para Samaria. ¿Y qué significaba Samaria en ese contexto? Eran los despreciados, los que nadie quería saber de ellos, los que los judíos pensaban que no podían tener a Dios. Esas eran las personas que Felipe decidió ir a evangelizar. Y para nosotros como iglesia en Puerto Rico, como iglesia mundial, es importante ir a aquellos que la gente desprecia, aquellos que la sociedad ha echado para el lado, porque Felipe tuvo esa visión. Muchos de ellos se olvidaron de las palabras del Señor y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, y dijo, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Samaria estaba en los planes de Dios, era la palabra de Dios, Dios se lo había dicho. Felipe tuvo el entendimiento de no tener prejuicio y ir a Samaria. Y fíjense en el resultado tan impresionante. Paralíticos que se levantaban, mudos que hablaban, gente que conocía a Dios. Esto se llama avivamiento, que es lo que nosotros buscamos, ¿verdad?, en las iglesias, y oramos por tanto avivamiento. Fíjense, Felipe entendió que allí había una receptividad especial, que a veces quizás en los judíos no lo había, allí sí lo hubo. Donde se supone que la gente no quería saber de Dios, ahí hubo un avivamiento. Felipe no tuvo prejuicios de llevarle el evangelio, y nosotros como iglesia también tenemos que tomar esa actitud, que yo creo que la tenemos, ¿verdad? Estos son unos recordatorios para reforzarnos en las cualidades que necesitamos para poder evangelizar. Ahora vamos a ver el pasaje que hemos leído, porque ahora podemos entender un poco el contexto, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, que es otra tercera cualidad que tenía Felipe, era obediencia absoluta. Porque uno se pone a pensar, ¿dónde estaba Felipe? ¿Verdad? Vimos que estaba en Samaria, con unas personas con tremendo avivamiento. Y a Dios se le ocurre decirle, vete al desierto. Él podría haber dicho, ¿qué yo voy a hacer en un desierto? Aquí la gente se está convirtiendo, aquí hay bendición, aquí la gente está conociendo al Señor, los paralíticos están... ¿Qué voy a hacer yo a un desierto? Pero podría haber preguntado eso Felipe, pero no lo hizo. Felipe, dice la Biblia, que obedeció la voz de Dios cuando el ángel le habló. ¿Saben, hermano? Cuando uno busca la distancia que había de Samaria
a donde estaba el etíope, el camino desierto de Jerusalén a Gaza, ¿saben cuánto había? 43 millas. Y no había carro, no había tren ni avión, 43 millas. ¿Se imaginan eso? Era con la planta que más hace rebajar, la planta del pie. Era a patita, ¿verdad? Fíjense lo grande de Dios, que Dios le dijo, sal ahora y te vas a encontrar con el eunuco allá. La obediencia hizo que un hombre, era una coordinación que ya Dios tenía. Si sales ahora, cuando estés allá vas a encontrar a alguien. 43 millas. Cuando yo busqué eso, yo me quedé sorprendido. Porque era, además de que de un sitio de avivamiento, de bendición, lo mandaba a un desierto, también eran 43 millas caminando. Era para cualquiera decir, mira, no voy, decirle a Dios, olvídate del asunto. Pero Felipe conocía a su Señor y tenía un corazón y una visión como la de Dios, que dice en Lucas 15:4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí había gente que estaba recibiendo a Dios, pero había uno que Dios quería salvar allá en el desierto. Y ese es el corazón de Dios. Es importante reconocer que si nosotros hubiéramos sido la única persona en la tierra, Cristo hubiera muerto por nosotros también. Porque el amor de Dios es individual para cada persona. Dios quiere salvar a cada persona y ese no era una excepción. Dejó a aquellos allá y mandó a Felipe a salvar una persona. La importancia de la salvación de una persona. Y vemos que Felipe pues, tenía esas cualidades, ¿verdad? La obediencia al Espíritu, no tenía prejuicio y también era una persona íntegra. También Felipe tenía otra cualidad que es bien importante, es que nunca asumió que la persona conocía a Dios. Si vemos la palabra que acabamos de leer, este etíope no era una persona cualquiera, ¿verdad? Vimos que este etíope, miren cómo dice, es un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la reina. Era una persona importante, ¿verdad? Y además de eso, ¿cómo dice la palabra? Iba a Jerusalén, ¿a qué? Si vemos el versículo, a adorar. Fíjense qué interesante. Este eunuco iba a Jerusalén a adorar. Así que el eunuco era religioso, pero tenía un vacío, ¿verdad? Porque ser religioso no basta, ¿verdad? Ser religioso no basta. Este hombre tenía una posición, tenía importancia, tenía una religión, pero estaba vacío y necesitaba a Cristo. Y Felipe, esas cosas no le impresionaron, ¿verdad? Felipe pudo haber dicho, este hombre tiene una importancia, yo soy un simple servidor de Dios, déjame no hablar. Y nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? En nuestro contexto, como muchas veces nuestros jefes, personas que vemos, los políticos, ¿verdad? Que uno pensaría, pues mira, no me voy a acercar a darle un tratado porque, ¿sabes? Tienen una alta jerarquía. Pero Felipe tenía los ojos como los tiene Dios, el corazón como los tiene Dios, porque debajo de todo ese ropaje del eunuco había un corazón que necesitaba a Cristo. Y Felipe se acercó. Y vemos que esa es una característica que él tenía, que no asumía que la persona conocía a Dios a pesar de que la persona fue a adorar. Él necesitaba a Cristo. Otra característica que veo aquí en este pasaje importante es que Felipe conocía la Escritura. Felipe no fue allí con nada, él conocía, ¿verdad? Y nosotros nos llama el Señor a conocer la Escritura. ¿Por qué razón? Porque muchas veces si damos algún tratado y la persona nos dice, háblame más de lo que tú crees, ¿qué vamos a hacer? Si no conocemos lo que creemos, nos vamos a turbar, pero uno debe conocer lo que cree. ¿Y cómo yo sé eso en la Escritura? Dice el versículo 35, entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, les anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Felipe con el pasaje que él estaba leyendo y de ahí lo llevó a Jesús. Conocía las Escrituras, ¿verdad? Conocía qué es lo que tenía él que hacer. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura
con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra me gusta, con diligencia. Esa es una palabra que nos está diciendo a nosotros, mira, uno tiene que estudiar la palabra con diligencia. Necesitamos conocer aquello que nosotros, como anunciamos. Eso es como un vendedor que venga a vender una plancha y usted le pregunte, ¿cómo funciona? Y dice, yo no sé, pero eso es buena. No sé. ¿Usted cree que me va a vender la plancha? Si él no conoce lo que está vendiendo, ¿verdad? O que venda lápiz y me firme con un bolígrafo. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Pues nosotros tenemos el Evangelio, la verdad. Nosotros tenemos que conocerla. Por lo menos lo mínimo, el plan de salvación para la gente. Tener que conocerla. En 1 Pedro 3:15 dice así, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mira qué bonito. Dice, estar siempre preparado, en todo momento. Dice con mansedumbre y reverencia. Tampoco es que uno piense darle con la Biblia por la cabeza a los demás, ¿verdad? Es con mansedumbre y reverencia, pero uno tiene que estar preparado. O sea, que cuando te cuestionen algo de la palabra, uno pueda responder. Uno pueda decirle, mira, yo creo por esto. Tener seguridad de lo que uno cree. Porque el Evangelio se puede defender. Es defendible. Hemos visto, ¿verdad?, que Felipe tenía varias características. Primero, era íntegro, no tenía prejuicio, por eso Dios lo usó con lo de Samaria. Felipe también no asumía que la persona conocía a Dios, conocía la palabra, pero también miren cómo dice la Biblia, dejaba el resultado final a Dios. Muchas veces nosotros damos tratados, ¿verdad? Y no tenemos la oportunidad de poder hablar con la persona, ¿verdad? Damos un tratado, a veces una fila, ¿verdad? Va pasando en el cine, eso, damos un tratado y no tenemos la oportunidad de hablar con la persona, ¿verdad? Porque la persona sigue su camino. Y aquí en la palabra de Dios pasó lo mismo, ¿verdad? Dice la Biblia que en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. O sea que dice que el Espíritu arrebató a Felipe. Él le llevó la palabra, lo bautizó y Dios se lo llevó. Y Felipe era un hombre que sabía que dejaba el resultado final a Dios. Dios tiene el resultado final. Si nosotros tenemos la oportunidad de hablarle, mucho mejor. Pero recuerde, cuando uno reparte un tratado, la palabra dice que no retorna vacía. Cada tratadito que nosotros repartimos, esa palabra no va a tener un resultado. Lo vamos a poder ver o no, pero va a tener un resultado. Quizás en esa vida, quizás en otra y quizás en muchos más. Así que lo que nosotros hacemos de evangelismo no es en vano. Se está tocando muchas vidas, ¿verdad? Y Dios nos manda a que el 100% todos nos envolvamos a eso. Porque la predicación de la palabra tiene su fruto, tiene su ventaja, ¿verdad? Dios va a tener resultados. Cuando uno siembra, si uno siembra un palo de China, va a ser un palo de China. Eso es una ley de siembra y cosecha. Porque cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, va a haber una cosecha. Así, aunque no la veamos, va a haber una cosecha. Podemos verla o no, pero siempre va a haber. Y la última característica que tenía Felipe era que perseveraba. Fíjense que después de haber caminado 43 millas, de haberle predicado al eunuco, ¿verdad? Dice la Biblia al final aquí, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Él lo dijo, bueno, ya caminé 43 millas, me voy a descansar un rato y me voy a dormir. Y llego a casa como pueda. En su camino de ir hacia su casa, empezó a predicarle a todos los pueblos que habían en su camino. O sea, que él no se durmió, no descansó. Él tenía claro la meta que Dios le había dado. Y esas son unas características, a modo de repaso, que nosotros como iglesia, como individuo, como iglesia en Puerto Rico, debemos aspirar. Es un reto para cada nosotros, es un reto para mí, un reto para cada uno de ustedes, aspirar, porque el mandato de Dios está ahí. Nosotros tenemos que evangelizar. O sea, es un mandato. Dios no nos dio sugerencia, dio un mandato.
Y nosotros tenemos la responsabilidad histórica de poderle predicar a Puerto Rico, ¿verdad? Este país que amamos, ¿verdad? Que los puertorriqueños conozcan a Cristo. Y para tener un resumen, son 7 cosas que nosotros ¿verdad? Queremos aspirar. Primero, cuidemos de lo que hacemos y lo que somos. Eso es importante. Quién yo soy y qué yo hago, ¿verdad? En mi trabajo, si soy estudiante, en mis estudios, si son amas de casa, con mis vecinos, en cualquier momento, en cualquier sitio donde estemos, nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, ¿verdad? Es importante que llegue un momento en que digan que alguien esté buscando trabajo, hay 4 personas y un cristiano, y el jefe diga, dame el cristiano, porque lo que yo he tenido ha sido lo mejor. O cuando venga un estudiante, yo quiero aquí estudiantes cristianos, porque se fajan, porque dan la milla extra. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar afuera, ¿verdad? Y cuando la persona te pregunte, hay algo especial en ti. Todos los demás están mirando, pero tú estás trabajando. ¿Qué tú tienes? Es el Señor, ¿verdad? La segunda es, destruyamos todo prejuicio. Todos nosotros, querramos o no, tenemos prejuicio. Nosotros nacemos con eso, pero Dios quiere que nosotros quememos eso. Que si yo soy azul y el otro es colorado, que si yo soy colorado y el otro es azul, que si uno es verde, que la política que tiene tanta fuerza aquí, eso hay que destruirlo en la iglesia de Dios. Que si el rico y el pobre, que si el negro y el blanco, todo eso no cabe en la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo, a toda persona. Ser obedientes y sensibles a la voz de Dios. Dejar que Dios nos cambie a veces nuestro programa, ¿verdad? Dios tiene el derecho de cambiarlo nuestras expectativas. Yo he mejorado un poquito en eso, porque cuando yo me casé con mi esposa, yo viví una vida como loca. Mira, yo tenía una tablita, como si yo tuviera un retiro en un campamento eterno, que decía de 8 a 8 y media voy a hacer esto, de 8 y media a 9 voy a hacer esto, de 10 a 10 y media voy a hacer esto. Y la tenía una tabla escrita, todos los días. Eso es una locura, porque ¿dónde va a entrar Dios en un programa así? Si yo vivía como un robot, de esto voy a hacer esto, y todo el tiempo libre que me quedaba del trabajo, o aquí hago quitaje, aquí hago ejercicio, aquí, y era una locura. Todavía hago mi listita, pero de cosas importantes, pero eso de vivir así a veces nuestra vida, estamos tan estructurados que no hay espacio para Dios, para la voz del Espíritu, para dejar que Dios haga y haga con nosotros y nos mueva, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de tener espacio para que Dios nos hable y hacer. También ver las personas como Dios las ve, ¿verdad? Cuando uno ve a la persona, ve la parte de afuera, pero ¿cómo Dios las ve? Dice la Biblia que cuando Dios veía a las personas, las veía como ovejas sin pastor. Los discípulos veían personas, Él las veía como ovejas sin pastor. Y nosotros tenemos que tener esa visión, tenemos que tener ese corazón que tuvo Dios. Conozca bien la palabra de Dios. Y hay muchas maneras de nosotros como iglesia apoyarnos en la palabra de Dios. Los estudios bíblicos del miércoles, quieran venir los lunes, la radio, la televisión. Hay montones en la librería hay libros para conocer mejor la palabra. O sea que nosotros tenemos herramientas, si nos proponemos, para conocer bien lo que nosotros creemos. Deje el resultado final a Dios. Muchas veces con nuestros familiares nos pasa, nos afanamos tanto, porque uno quisiera que ellos tuvieran el gozo que uno tiene, que uno experimentara lo que uno experimenta, que a veces nos afanamos demasiado y queremos esforzarlo a una decisión y el resultado es de Dios. Nosotros lo que necesitamos hacer es orar por ellos, llevarle la palabra, interceder por ellos y el resultado Dios lo va a hacer. ¿Quién cree que Dios lo va a hacer? Esa es promesa de Dios, pero el resultado lo va a hacer Dios en su momento y en sus hijos que van a venir, esposos y esposas que van a venir, familiares que van a venir en el momento de Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Llevarle la palabra y orar, ¿verdad? Esa es nuestra posición. Y lo último, perseverar, hermano, que gracias a Dios, de verdad, esta iglesia es bien evangelizadora. Perseverar, lo que estamos evangelizando, seguir evangelizando. Los que ahora mismo están más o menos ahí, mira, métase en la corriente, que eso es bueno, es un gozo. Mira, Spurgeon decía
que él evangelizaba, aunque sea por un sentimiento egoísta, porque hay tanto gozo en evangelizar, que hay que evangelizar para salvar vidas. Hay tanto gozo en evangelizar. Y estas serían unas características que nosotros, como iglesia, como individuos, debemos aspirar. Y pues eso fue lo que Dios me dio en este pasaje, ¿verdad? Cuando estaba viendo que podía predicar. Y quiero hacer una oración. Si permiten ponerse de pie, vamos a hacer una oración para que cada uno de nosotros podamos interiorizar estas cualidades, ¿verdad? Que nosotros nos ayude a poder realizar una vida así, ¿verdad? Como decía este apóstol. Vamos a orar. Señor Padre Santo, venimos delante de ti con humildad, Señor, sabiendo, Señor, que tú has hecho obra grande en nosotros, Señor, y tenemos una responsabilidad, Señor, delante de ti, de llevar a otros a ti, Señor. Y te pedimos perdón porque muchas veces no lo hacemos, Señor, quizás la vagancia, muchas cosas, Señor. Pero, Señor, queremos cada día, Señor, llevar tu palabra, que tú nos capacites, Señor, para nosotros tener compasión por otros, Señor. Que nos quede en nosotros, Señor, un corazón como el tuyo, Señor. Una mente como la tuya, Señor. Un espíritu como el tuyo, Señor. Padre Santo, que para eso te dolía el corazón, Señor, cuando la persona no acepta al Señor, que nosotros nos dé, Señor, tristeza cuando una persona se aparte, Señor. Padre Santo, que ayúdanos, Señor, y pon nuestro corazón de carne, Señor, sensible a la voz tuya, Señor. Padre Santo, y si en esta comunidad de creyentes hay alguna persona que no te conoce, Señor, que sea hoy el día de salvación, Señor, para él, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y quiero hacer una última, ¿verdad? Esto. Quizá hay alguien aquí que no conoce al Señor, ¿verdad? Y se siente como el etíope, ¿verdad? Como el eunuco, que lee la palabra y la palabra es porque no tiene al Señor, ¿verdad? Muchas veces podemos no entender porque nos falta conocimiento, pero muchas veces no entendemos porque no está el Señor allí, ¿verdad? Y no tenemos. Si alguien quiera conocer al Señor, alguien que quiera recibir al Señor en su corazón en este momento, que quiera decir, pues mira, yo quiero, en vez de ser eunuco, ser Felipe. ¿Alguien aquí? Dios les bendiga. Lo importante es que lo hagan en su corazón, que cada persona esté segura de que es del Señor y empezar a trabajar para Dios y seguir trabajando para Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje tan lindo. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro hermano Ramón nos ha motivado a continuar evangelizando. ¿Cuántos están haciendo la labor de evangelización? Levanten la mano los que están trabajando. Muy bien. Repartiendo tratados en diversos sitios. Muy bien, llegando a la comunidad a fin de que el evangelio llegue a toda persona, que es lo más importante, que es Cristo en cada corazón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos queridos, recuerden que en la parte de atrás hay tratados, tarjetas, folletitos, trataditos para que todos lleven y repartan. Esta semana, donde quiera que se encuentren, lleven. Eso es, la iglesia les proporciona eso. Si alguien necesita alguna Biblia que no tiene, ¿quién no tiene Biblia? Levanten la mano los que no tengan Biblia de versión internacional. ¿Alguien no tiene Biblia de versión internacional? Le hacemos llegar una para José y otra para este joven. Muy bien. Entonces le vamos a dar la Biblia porque queremos facilitarle a todos que tengan la Biblia. Para que la puedan leer, porque en la Biblia es que está la clave, ¿verdad? Y tenemos unas Biblias ahí económicas para los que no tienen, les vamos a aportar esa Biblia para su beneficio. Muy bien, hermano querido, pues entonces vamos a traer la ofrenda, los diezmos y ofrenda que hemos separado para el Señor. Ah, pero hay un cántico primero, ¿verdad? Sí, un cántico, nos ponemos de pie, hay un cántico especial, vamos a alabar al Señor, todos de pie, con gozo, con alegría, alabemos a nuestro Dios. Vamos a decirle a las personas que Él es el Rey de nuestra vida. ¿Verdad? No, Él es el Rey. Gracias, Señor.
sabe que viene a su pueblo a llevar. Él sabe que viene a su pueblo a llevar. Ellos van a leer la palabra, van a orar y todos entonces aportamos generosamente todo lo que se está haciendo en la evangelización. Es gracias a la fidelidad de los hermanos que están aportando para la obra. Y el 19 de agosto tenemos la celebración de aniversario, que va a ser en la organización del Señorial. ¿Se acuerdan donde vive Gonzalo y Lilian, verdad? En